Hoy en la noche voy a echar a ese viejo inútil de la casa. Esas fueron las palabras exactas que escuché de mi hijo Carlos mientras yo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Él había terminado de hablar por teléfono con su esposa Mónica, pero se olvidó de colgar y siguió hablando, sin saber que yo podía escuchar cada palabra. Ya estoy harto de tenerlo aquí molestando todo el día, siempre preguntando qué vamos a comer, dónde vamos, cuándo regresamos. Es insoportable. Me quedé inmóvil junto a la estufa, con la cuchara en la mano, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Pero antes me dices de qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Y comparte esta historia con quien necesite oírla, porque lo que pasó no le debe pasar a ningún abuelo. Mi nombre es don Antonio Ramírez, tengo 71 años, y ese era mi único hijo, al que había criado solo después de que su madre muriera cuando él tenía apenas 12 años. No, Mónica, ya no puedo más. Hoy le voy a decir que se busque otro lugar donde vivir, que se vaya a un asilo o donde quiera, pero que se largue de mi casa. Su casa. Esas dos palabras me atravesaron como un cuchillo. Carlos creía que esa era su casa, cuando en realidad la escritura estaba a mi nombre desde hacía 25 años, cuando la compré con mis ahorros de toda una vida trabajando en la fábrica. Sí, amor, ya sé que suena cruel, pero es necesario. Necesitamos nuestro espacio. Queremos empezar una familia, y no podemos tener a mi papá ahí estorbando todo el tiempo. Seguí cocinando como si nada hubiera pasado, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Carlos planeaba echarme esa misma noche, sin saber que yo había escuchado todo su plan. No le voy a avisar con anticipación. Si le digo antes, va a empezar con el drama y las súplicas. Mejor se lo digo de una vez, y que se vaya mañana mismo. Terminé de preparar el almuerzo en silencio total. Cuando Carlos regresó a la cocina, yo estaba poniendo los platos en la mesa como si fuera un día normal. «Hola, papá. ¿Qué cocinaste? ¿Arroz con pollo, tu favorito?» Le respondí con toda la naturalidad que pude fingir. «Qué bien. Tengo mucha hambre». Almorzamos en silencio. Carlos revisaba su celular mientras comía, como siempre. Yo lo observaba disimuladamente, viendo al hombre en que se había convertido mi niño. Un hombre que me llamaba viejo inútil y que planeaba echarme de mi propia casa sin previo aviso. «Papá», me dijo de repente, «hoy voy a llegar un poco tarde. Mónica y yo tenemos que hablar de unas cosas importantes». «Claro, hijo, no te preocupes. Probablemente lleguemos como a las 8. «Perfecto. Los estaré esperando». Carlos no tenía idea de que yo sabía exactamente de qué iban a hablar esas cosas importantes. Iban a planear cómo echarme de la casa esa misma noche. Después del almuerzo, Carlos se fue a trabajar como todos los días. Pero esta vez, cuando se despidió con su abrazo mecánico de siempre, yo sabía que probablemente sería la última vez que lo haría como si fuéramos familia. «Nos vemos en la noche, papá». «Nos vemos, hijo». Cuando se fue me quedé solo en la casa, pero no me sentí triste ni enojado. Me sentí extrañamente tranquilo. Por primera vez en meses, entendía por qué Carlos había estado tan distante, tan impaciente conmigo. No era porque estuviera pasando por una mala racha en el trabajo, como yo pensaba. Era porque estaba planeando deshacerse de mí. Me senté en mi sillón favorito y pensé en todo lo que había hecho por Carlos durante 30 años. Cuando su madre murió, yo me convertí en padre y madre. Le cociné, le lavé la ropa, lo llevé al médico, lo ayudé con las tareas, pagué su universidad, lo apoyé cuando se casó, y cuando él y Mónica tuvieron problemas económicos el año pasado, los dejé vivir en mi casa sin cobrarles un peso, y así me lo pagaba, llamándome viejo inútil y planeando echarme a la calle. Pero Carlos cometió un error muy grande. Se olvidó de colgar el teléfono, y ahora yo sabía exactamente lo que iba a pasar esa noche. Lo que él no sabía era que yo también tenía un plan. A las 3 de la tarde salí de la casa. Fui directo a la ferretería del barrio, donde conocía al dueño desde hacía años. «Don Antonio, ¿qué lo trae por aquí? Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa, don Miguel». «¿Todas? ¿Le robaron?» «Algo así. Necesito cerraduras nuevas, de las más seguras que tenga». «¿Para cuándo las necesita?» «Para hoy mismo». Don Miguel me miró extrañado, pero no hizo más preguntas. Era un hombre discreto que entendía que a veces la gente necesita privacidad. «Le voy a dar las mejores que tengo. ¿Quiere que le mande a alguien para que se las instale?» «No, yo mismo las voy a instalar».
¿Está seguro? Son cerraduras complicadas. Don Miguel, he trabajado con mis manos toda la vida. Creo que puedo manejar unas cerraduras. Regresé a casa con una bolsa llena de cerraduras nuevas, llaves nuevas y herramientas. Carlos llegaría a las 8 con Mónica para ejecutar su plan de echarme. Pero para las 8, yo ya habría ejecutado el mío. Empecé por la puerta principal. Quité la cerradura vieja y puse la nueva. Después seguí con la puerta de atrás, la del patio, y finalmente cambié también la cerradura de mi cuarto. Mientras trabajaba, pensé en la cara que pondría Carlos cuando llegara esa noche y descubriera que sus llaves ya no servían. Cuando descubriera que el viejo inútil había sido más inteligente que él. A las 7:30 ya había terminado. Todas las cerraduras estaban cambiadas. Guardé las llaves viejas en una caja y puse las nuevas en mi llavero. Me senté en la sala a esperar. Carlos llegaría en media hora con Mónica, listos para echarme de mi propia casa, pero se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. A las 8 en punto escuché el coche de Carlos estacionarse frente a la casa. Después escuché voces, pasos acercándose a la puerta. Mónica hablaba en voz baja con él. ¿Ya le dijiste que lo íbamos a hacer hoy? No, le voy a decir ahorita. Mejor que sea una sorpresa. Carlos, espero que no se ponga dramático. Si se pone dramático, peor para él. Ya tomé la decisión. Escuché la llave entrando en la cerradura. Después escuché a Carlos intentando girarla una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Qué pasa?, preguntó Mónica. La llave no gira. ¿Está trabada la cerradura? No sé. Déjame intentar otra vez. Más ruidos de llave forzando la cerradura. Después, golpes en la puerta. «Papá, papá, ábrenos. La cerradura no funciona». Me levanté despacio de mi sillón y caminé hacia la puerta sin prisa. «¿Qué pasa?», pregunté desde adentro. «La llave no funciona. ¿Cambiaste la cerradura?» «Sí, la cambié». «¿Por qué?» «Porque es mi casa». Hubo un silencio del otro lado de la puerta. Después escuché a Carlos susurrándole algo a Mónica. «Papá, ábrenos. Tenemos que hablar». «¿De qué quieren hablar?» «De cosas importantes. ¿Como echarme de mi propia casa?» Otro silencio, más largo esta vez. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Carlos con voz temblorosa. «Se te olvidó colgar el teléfono esta mañana». «¿Qué?». «Escuché toda tu conversación con Mónica. Todo el plan para echar al viejo inútil». «Papá, no es lo que piensas». «¿No? ¿No dijiste que hoy en la noche me ibas a echar de la casa?» «Papá, ábrenos y hablamos». «No». «¿Cómo que no?». «Carlos, tú querías echarme de mi casa. Yo decidí echarte a ti de mi casa». «Papá, esta también es mi casa». «No, Carlos, esta es mi casa, está escriturada a mi nombre». «Pero yo vivo aquí». «Vivías aquí, ya no». Escuché a Mónica hablándole en voz baja a Carlos. Después golpes más fuertes en la puerta. «Papá, esto es ridículo. Abre la puerta». «Carlos, ¿para qué quieres que abra la puerta? ¿Para que me eches como habías planeado?» «Papá, ¿podemos arreglar esto?» «No, Carlos, no se puede arreglar». «Papá, por favor». «Carlos, cuando tú planeabas echarme esta noche, ¿me ibas a dar oportunidad de suplicar?» Carlos no respondió, porque sabía que la respuesta era no. «Carlos, yo escuché tu plan completo. Ibas a decirme que me fuera mañana mismo, sin previo aviso». Papá estaba molesto. ¿Molesto por qué? ¿Por tener un papá que te dio casa gratis durante un año? No es eso. Entonces, ¿qué es, Carlos? ¿Por qué querías echarme? Porque necesitamos nuestro espacio. Carlos, esta casa tiene 4 cuartos. ¿Cuánto más espacio necesitas? Papá, ¿no entiendes? No, Carlos. El que no entiende eres tú. No entiendes que esta casa es mía. Escuché a Mónica llorando del otro lado de la puerta. Papá, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dónde dormir. Carlos, ¿dónde pensabas que iba a dormir yo cuando me echaras? En un hotel, en casa de algún amigo. Perfecto. Hagan exactamente eso. Papá, no tenemos dinero para un hotel. Carlos, ¿yo tenía dinero para un hotel cuando me ibas a echar? Más silencio. Carlos, vete a casa de tu suegra. Mi suegra no nos soporta. ¿Y crees que yo soporto a un hijo que me llama viejo inútil? Papá, perdóname. No quise decir eso. Carlos, ¿cómo no quisiste decir algo que dijiste claramente por teléfono? Estaba enojado. ¿Enojado por qué? Dime una sola cosa mala que te haya hecho. Carlos no pudo responder. ¿Te cobré renta?
No. ¿Te cobré comida? No. ¿Te cobré servicios? No. Entonces, ¿por qué estabas enojado? Porque queremos privacidad. Carlos, yo nunca entro a tu cuarto. Nunca los molesto. ¿De qué privacidad hablas? Papá, por favor, déjanos entrar. No. ¿Dónde vamos a dormir? En el mismo lugar donde pensabas que iba a dormir yo, en cualquier lado. Papá, esto está mal. ¿Está mal? Carlos, ¿echar a tu papá de 71 años no está mal? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres mayor, puedes ir a un asilo. ¿Y tú no puedes ir a casa de tu suegra? Papá, somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Exactamente, Carlos, son jóvenes, pueden trabajar, pueden rentar, pueden hacer su propia vida. Yo soy viejo. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Los golpes en la puerta se volvieron más desesperados. Papá, ¿de verdad nos vas a dejar en la calle? Carlos, ¿tú de verdad me ibas a dejar en la calle? Era diferente. No, Carlos, es exactamente lo mismo. Después de media hora de súplicas y gritos, Carlos y Mónica se fueron. Los escuché alejarse discutiendo en voz alta sobre dónde iban a dormir esa noche. «Esto es tu culpa, Carlos», gritaba Mónica. «Te dije que no fueras tan cruel con tu papá. ¿Cómo iba a saber que había escuchado la conversación? Porque eres un idiota que no sabe ni colgar un teléfono». Sus voces se fueron perdiendo mientras caminaban hacia el coche. Escuché el portazo y el motor alejándose. Me quedé sentado en la sala, sintiendo una paz que no había sentido en meses. Por primera vez desde que Carlos y Mónica habían llegado a vivir conmigo, la casa estaba en silencio total. Al día siguiente desperté tranquilo. Preparé mi desayuno sin prisa. Leí el periódico completo y disfruté mi café sin que nadie me preguntara qué planes tenía para el día. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Era Carlos. «Papá, necesitamos hablar». «Buenos días, Carlos». «Papá, esto ya es suficiente. Necesitas abrirnos la puerta». «¿Para qué?» «Para que podamos entrar a nuestra casa». «Carlos, esa no es tu casa». «Papá, todas nuestras cosas están ahí». «¿Qué cosas?» «Nuestra ropa, nuestros muebles, todo». «Carlos, ¿qué muebles?» «Los únicos muebles que hay en la casa son míos. Tenemos ropa en el closet. Puedes venir por ella cuando yo no esté». «¿Cuándo no vas a estar?» «Los martes y jueves salgo a hacer mandados de 2 a 4 de la tarde». «Papá, eso no es suficiente tiempo». «Carlos, es más tiempo del que tú me ibas a dar a mí». «Papá, por favor». «Carlos, ¿dónde durmieron anoche?» «En el coche». «¿En el coche? ¿Por qué no fueron a casa de la mamá de Mónica?» «Porque no nos quiere recibir». «¿Por qué no?» «Porque dice que somos unos mantenidos». «Interesante. ¿Y no será verdad?» «Papá, no somos mantenidos». «Carlos, han vivido en mi casa gratis durante un año. ¿Cómo se llama eso?» Carlos se quedó callado. «Carlos, la mamá de Mónica tiene razón. Son unos mantenidos». «Papá, nosotros contribuimos». «¿Cómo contribuyen?» «Mónica a veces cocina». «¿A veces?» «Carlos, yo cocino todos los días y yo ayudo con el jardín». «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que cortaste el pasto?» «El mes pasado». «Hace 3 meses, Carlos. Y lo hiciste porque te lo pedí 5 veces». «Papá, pero nosotros aportamos con nuestra presencia». «¿Su presencia?» «Carlos, su presencia era lo que me estaba volviendo loco». «¿Por qué?» «Porque nunca tenía privacidad. Porque siempre tenía que preguntarles si querían comer. Porque no podía ver televisión en paz. Porque Mónica usaba toda el agua caliente. Porque dejaban tirados los platos sucios». «Papá, esas son cosas menores». «¿Menores?» «Carlos, ustedes querían echarme porque decían que necesitaban privacidad. ¿Yo no tengo derecho a privacidad?» «Es diferente». «¿Por qué es diferente?» «Porque tú eres viejo». «Carlos, ¿ser viejo significa que no tengo derechos?» Carlos no respondió. «Carlos, ¿dónde van a vivir?» «No sabemos». «¿No tienen ahorros?» «No». «¿Por qué no tienen ahorros?» «Porque pensábamos que podíamos seguir viviendo contigo». «¿Para siempre?» «No para siempre. Solo hasta que juntáramos dinero». «¿En cuánto tiempo iban a juntar dinero?» «No sé, unos años». «¿Unos años?» «Carlos, ¿y qué iba a pasar conmigo durante esos años?» «Ibas a vivir con nosotros, como el estorbo de la casa». «No eres un estorbo». «Carlos, ayer me llamaste viejo inútil. Ya te dije que estaba molesto». «¿Y cuando estás molesto dices tu verdad?»
Carlos colgó el teléfono. Esa tarde, mientras yo estaba haciendo mis mandados, Carlos y Mónica fueron por sus cosas. Cuando regresé, encontré una nota en la mesa de la cocina. Papá, vinimos por nuestras cosas. Esto no va a quedar así. Vamos a buscar ayuda legal. Esta casa también es nuestra, Carlos. Leí la nota y sonreí. Carlos pensaba que podía pelear legalmente por una casa que no le pertenecía. Al día siguiente fui a ver a mi abogado, el licenciado Herrera, quien había manejado todos mis asuntos legales durante 20 años. Don Antonio, ¿en qué puedo ayudarlo? Licenciado, mi hijo quiere pelear legalmente por mi casa. ¿Con qué fundamentos? Dice que también es suya porque ha vivido ahí. ¿La casa está escriturada a nombre de usted? Sí. ¿Su hijo pagó algo de la casa? Nada. ¿Está en el título de propiedad? No. Entonces no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. ¿Ni siquiera por haber vivido ahí? Don Antonio, vivir en una casa gratis no le da derechos de propiedad a nadie. ¿Y si dice que le prometí heredársela? ¿Le prometió heredársela? Nunca. Entonces tampoco tiene caso. ¿Hay algo más que le preocupe? Sí, licenciado. Quiero cambiar mi testamento. ¿Qué cambios quiere hacer? Quiero quitar a Carlos como heredero. ¿Está seguro? Completamente seguro. ¿Y a quién quiere dejar sus bienes? A obras de caridad. El licenciado me miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Era un profesional discreto. ¿Quiere que redacte el Nuevo Testamento? Sí, lo antes posible. ¿Y quiere que le notifique a Carlos sobre el cambio? No todavía. Ya habrá tiempo para eso. Salí de la oficina del abogado sintiéndome más tranquilo. Carlos podía amenazar con demandas legales todo lo que quisiera. La ley estaba de mi lado. Esa noche, mientras cenaba en paz en mi casa, sonó el teléfono otra vez. Era Mónica. Don Antonio, necesitamos hablar. Buenas noches, Mónica. Don Antonio, esto ya se salió de control. ¿Qué se salió de control? Carlos está muy deprimido. No ha comido en 2 días. ¿Y qué quieres que haga yo? Que los perdone. Que los deje regresar. ¿Para qué? Para que puedan vivir como una familia. Mónica, ¿la familia planea echar a sus miembros a la calle? Don Antonio, Carlos cometió un error. No, Mónica. Carlos no cometió un error. Carlos mostró sus verdaderos sentimientos. Don Antonio, por favor. Mónica, ¿tú qué opinas de mí? ¿Cómo? Cuando hablas con Carlos sobre mí, ¿qué dices? Mónica se quedó callada. Exactamente. También piensas que soy un estorbo. Eso no es verdad. Mónica, ¿por qué querían echarme? Porque les estorbo. Mónica colgó el teléfono. Esa noche dormí mejor que en meses. Una semana después, Carlos apareció en mi puerta acompañado de mi hermana Elena. Antonio, abre la puerta. Soy Elena. Abrí porque respeto a mi hermana, aunque sabía que Carlos la había traído para que intercediera por él. Hola, Elena. Antonio, ¿qué está pasando aquí? Carlos me contó que los echaste de la casa. Elena, siéntate. Te voy a explicar toda la situación. Los 3 nos sentamos en la sala. Carlos tenía cara de no haber dormido bien en días. Carlos me dijo que hubo un malentendido. Empezó Elena. No fue un malentendido, Elena. Escuché a Carlos planeando echarme de mi propia casa. ¿Eso es verdad, Carlos? Le preguntó Elena. Tía, yo no quería echarlo. Solo queríamos más privacidad. Carlos, lo interrumpí. ¿Le vas a mentir a tu tía como me mentiste a mí? ¡No te mentí! Carlos, te escuché decir textualmente, hoy en la noche voy a echar a ese viejo inútil de la casa. Elena se quedó callada mirando a Carlos. ¿Dijiste eso? Le preguntó. Tía, estaba molesto. ¿Dijiste eso sí o no? Sí, pero... Carlos, ¿cómo se te ocurre decirle viejo inútil a tu papá? Elena, intervine. Él no solo me dijo viejo inútil, también dijo que me iba a echar sin previo aviso. ¿Es verdad eso, Carlos? Carlos bajó la cabeza. Elena, continué. ¿Tú echarías a papá de su propia casa cuando tenía 80 años? Jamás. Entonces entiendes por qué hice lo que hice. Elena se quedó pensando por un momento. Antonio, entiendo que estés molesto, pero Carlos es tu único hijo. Elena, ser mi único hijo no le da derecho a maltratarme. Pero Antonio, ¿no crees que estás siendo muy duro? Elena, ¿yo fui duro cuando Carlos y Mónica llegaron sin dinero y los dejé vivir gratis durante un año? No,
¿Fui duro cuando les pagué la comida, los servicios, todo? No. ¿Fui duro cuando nunca les cobré renta? No. Elena, yo no fui duro con él. Él fue cruel conmigo. Elena miró a Carlos con decepción. Carlos, tu papá tiene razón. Tía, ayúdame. ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Qué querías que hiciera tu papá cuando lo echaras? No sé, que se fuera a un asilo. ¿A un asilo? ¿Con qué dinero? Con sus ahorros. Carlos, le dijo Elena, ¿tú tienes ahorros? No. ¿Por qué no tienes ahorros? Porque vivía gratis aquí. Exactamente. Vivías gratis y aún así no ahorraste nada. ¿Qué te hace pensar que tu papá tiene dinero para un asilo? Carlos no supo qué responder. Elena, le dije, Carlos puede venir a visitarme cuando quiera. Pero vivir aquí ya no. ¿Por qué no? Porque perdí la confianza en él. Antonio, Elena, ¿tú confiarías en alguien que planea echarte a traición? Elena se quedó callada. ¿Tú vivirías tranquila con alguien que te llama inútil? No. Entonces entiendes mi posición. Elena se levantó para irse. Carlos, tu papá tiene razón. Vete a buscar trabajo y a rentar tu propio lugar. Tía. Carlos, ya eres un hombre adulto. Es hora de que actúes como tal. Cuando Elena se fue, Carlos se quedó un momento más. Papá, ¿de verdad no me vas a perdonar? Carlos, ¿tú me perdonarías si yo te dijera que me das asco? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres mi papá. Exactamente, Carlos. Soy tu papá. Y los hijos no tratan así a sus padres. Papá, no tengo dónde vivir. Carlos, ¿yo iba a tener dónde vivir cuando me echaras? Es diferente. Carlos, deja de decir que es diferente. Es exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hace toda la gente adulta. Trabajar, ahorrar, rentar. Y mientras tanto, Carlos, ese ya no es mi problema. Soy tu hijo. Los hijos que respetan a sus padres, sí. Los que los insultan y los echan, no. Carlos se fue llorando. Esa noche preparé mi cena favorita. Vi mi programa de televisión favorito. Y me acosté temprano. La casa estaba en paz total. 3 días después, el licenciado Herrera me llamó. Don Antonio, su Nuevo Testamento está listo. Perfecto, licenciado. ¿Quiere venir a firmarlo? Sí, voy mañana. Al día siguiente firmé el documento que dejaba todos mis bienes a organizaciones de caridad. Carlos había perdido su herencia junto con el derecho de vivir en mi casa. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentí completamente libre. 2 semanas después de firmar el Nuevo Testamento, recibí una llamada de Mónica. Su voz sonaba desesperada. Don Antonio, por favor, necesito que me escuche. Te escucho, Mónica. Carlos está muy mal. Ha perdido mucho peso, no duerme, no come bien. ¿Dónde están viviendo? En un hotel barato. Ya gastamos todos nuestros ahorros. ¿Y el trabajo de Carlos? Lo despidieron. ¿Por qué? Porque llegaba tarde. Se veía desaliñado. No se concentraba. ¿Y qué quieres que haga yo? Que lo perdone. Que nos deje regresar. Mónica, ¿por qué querían echarme? Don Antonio, ya sabemos que fue un error. No fue un error, Mónica. Fue una decisión bien pensada. Pero Carlos se arrepiente. ¿Se arrepiente de qué? ¿De haberme dicho viejo inútil o de haber perdido casa gratis? Mónica se quedó callada. Mónica, Carlos no se arrepiente de haberme maltratado. Se arrepiente de las consecuencias. Don Antonio, ¿qué tenemos que hacer para que nos perdone? Nada. Ya es muy tarde. Don Antonio, Carlos es su único hijo, y yo era su único padre cuando me iba a echar. Don Antonio, por favor. Mónica, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? No sé. Si Carlos te dijera que le das asco y que te va a echar de tu casa, ¿tú lo perdonarías? Es diferente. No. Mónica, es exactamente lo mismo. Colgué el teléfono y seguí con mi rutina diaria. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. También me había inscrito en un grupo de lectura. Por primera vez en años, tenía tiempo para mis propios intereses. Una tarde, mientras pintaba en el jardín, vi un coche estacionarse frente a mi casa. Era Carlos. Se veía demacrado, con barba crecida y ropa arrugada. Tocó la puerta. Papá, soy Carlos. Por favor, ábreme. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Ya hablamos varias veces. Papá, por favor. Solo 5 minutos. Abrí la puerta. Carlos se veía realmente mal.
¿Qué pasó contigo? Papá, he estado viviendo un infierno. ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo que perdí. ¿Qué perdiste? A mi papá. Carlos, ¿por qué me perdiste? Porque fui cruel contigo. ¿Fuiste cruel cómo? Te dije viejo inútil. Planeé echarte de tu casa. ¿Y por qué hiciste eso? Porque soy un idiota. Carlos, ¿por qué eres un idiota? Porque no valoré todo lo que hacías por mí. ¿Cómo qué? Casa gratis, comida gratis, servicios gratis. Nunca tuve que preocuparme por nada. ¿Y ahora? Ahora no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dinero. Carlos, ¿qué aprendiste? Que vivir solo es muy difícil. ¿Qué más? Que tú me cuidabas mucho más de lo que yo pensaba. ¿Algo más? Que fui muy cruel contigo. Carlos empezó a llorar. Papá, ¿me perdonas? Carlos, ¿por qué quieres que te perdone? Porque me di cuenta de mi error. ¿Te diste cuenta antes o después de perder la casa? Después. ¿Te diste cuenta antes o después de perder el trabajo? Después. Carlos, ¿ves el problema? ¿Cuál? Tu arrepentimiento llegó después de perder cosas materiales, no después de lastimar a tu papá. Carlos no supo qué responder. Carlos, si mañana consigues trabajo y casa, ¿seguirías arrepentido? Sí. ¿Seguro? Sí, papá. Carlos, no te creo. ¿Por qué no? Porque durante un año viviste gratis en mi casa y nunca mostraste gratitud. Papá, Carlos, nunca me dijiste gracias. Nunca me preguntaste si necesitaba ayuda. Nunca me invitaste a comer. Nunca me compraste un regalo. Papá, pensé que eso no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque eres mi papá. Carlos, ser tu papá no significa que no merezco respeto. Ya lo entiendo, papá. No, Carlos. Lo entiendes ahora que te conviene entenderlo. Carlos lloraba más fuerte. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada. ¿Nada? Carlos, hay errores que no se pueden corregir. Papá, pero somos familia. Carlos, la familia que se respeta sí. La familia que se maltrata no. Papá, te prometo que he cambiado. ¿Cambiaste en 2 semanas? Sí. Carlos, a los 30 años no se cambia en 2 semanas. ¿Entonces nunca me vas a perdonar? Carlos, tal vez en unos años, cuando realmente hayas cambiado, podamos hablar. ¿Unos años? Sí, cuando demuestres con hechos que respetas a la gente. Y mientras tanto, aprende a vivir solo. Carlos se fue más triste que cuando había llegado. Esa noche cené tranquilo, sabiendo que había tomado la decisión correcta. 3 meses después, mi vida había encontrado un ritmo perfecto. Me levantaba sin prisa, desayunaba viendo las noticias, cuidaba mi jardín, pintaba por las tardes y por las noches leía o veía películas clásicas. Los martes tenía clase de pintura con doña Carmen, una señora de 65 años que se había convertido en una buena amiga. Los jueves íbamos al grupo de lectura en la biblioteca. Los sábados jugaba dominó con otros jubilados en el parque. Don Antonio, me dijo doña Carmen después de la clase de pintura, se ve usted muy tranquilo últimamente. Me siento tranquilo, doña Carmen. ¿Ya no tiene problemas con su hijo? Ya no tengo problemas con nadie. ¿Él nunca volvió a buscarlo? Sí, pero ya entendió que las cosas cambiaron. ¿No le da tristeza? Al principio sí, ahora no. ¿Por qué no? Porque entendí que es mejor estar solo que mal acompañado. Una tarde, mientras regaba las plantas, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Bueno, don Antonio, soy Laura, la mamá de Mónica. Buenas tardes, señora Laura. Don Antonio, necesito hablar con usted. Dígame, Carlos y Mónica están viviendo en mi casa. Qué bueno que encontraron lugar. Don Antonio, pero yo no los puedo mantener para siempre. Entiendo. Ellos no tienen trabajo, no tienen dinero. Señora Laura, ¿por qué me cuenta esto? Porque pensé que tal vez usted podría ayudarlos. ¿Cómo? Dejándolos regresar a su casa. Señora Laura, ¿usted sabe por qué se fueron de mi casa? Sí, Mónica me contó. ¿Y qué opina? Que Carlos se equivocó mucho. ¿Solo se equivocó? Bueno, fue muy cruel con usted. Exactamente. Pero don Antonio, la gente puede cambiar. ¿Usted cree? Sí. Señora Laura, ¿usted los dejaría vivir en su casa si la hubieran insultado? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque usted es el papá. Señora Laura,
Ser papá no significa que tengo que aguantar maltratos. Pero, don Antonio, son familia. La familia que se respeta, sí. Don Antonio, ¿de verdad no hay forma de arreglar esto? Sí hay una forma. ¿Cuál? Que Carlos aprenda a vivir independiente y que demuestre con hechos que ha cambiado. ¿Cuánto tiempo necesita para eso? El tiempo que sea necesario. ¿Y si mientras tanto se mueren de hambre? Señora Laura, ¿yo me iba a morir de hambre cuando me iban a echar? Don Antonio, señora Laura, yo entiendo que usted quiere ayudar a su hija, pero la solución no es que yo permita que me maltraten otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Don Antonio, pero Mónica está embarazada. Esta información me sorprendió. ¿Embarazada? Sí, de 2 meses. ¿Y por qué no me habían dicho? Porque querían decírselo cuando las cosas estuvieran mejor. Me quedé pensando un momento. Señora Laura, ¿ellos querían un bebé? Sí. Lo habían estado planeando. ¿Y no pensaron en cómo lo iban a mantener? ¿Pensaron que iban a seguir viviendo en su casa, sin preguntarme? Supongo que sí. Señora Laura, ¿usted planearía un bebé si viviera de favor en casa ajena? No. Entonces, entiende lo irresponsables que fueron. Don Antonio, pero ya está embarazada. Y eso es responsabilidad de ellos, no mía. ¿No va a ayudar a su nieto? Señora Laura, yo ayudaría a mi nieto si sus padres me respetaran. ¿Y si no? Si no me respetan, no son mi familia. Don Antonio, ¿de verdad va a negarle ayuda a su nieto? Yo no le niego ayuda a nadie. Pero tampoco voy a permitir que me maltraten para conseguir esa ayuda. ¿Qué puedo decirles? Que se busquen trabajo, que ahorren dinero, que renten su propia casa. ¿Y si no pueden? Señora Laura, millones de personas tienen bebés sin vivir de favor con sus suegros. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de emociones. Un nieto. Nunca había pensado en esa posibilidad, pero también entendía que Carlos y Mónica habían planeado tener un hijo contando con que yo los mantendría para siempre. Esa noche llamé al licenciado Herrera. Licenciado, tengo una pregunta. Dígame, don Antonio, si quisiera ayudar económicamente a un nieto, pero sin que los padres tengan acceso al dinero, ¿cómo podría hacerlo? Podríamos crear un fideicomiso específicamente para el menor. ¿Cómo funcionaría? El dinero quedaría guardado para gastos de educación, salud y necesidades básicas del niño. Los padres no podrían tocarlo. ¿Y si los padres no me permiten ver al niño? Podríamos incluir cláusulas de visita en el fideicomiso. Piénselo, licenciado. Tal vez lo necesitemos. Esa noche me quedé despierto pensando. Iba a ser abuelo, pero también sabía que tenía que proteger a ese niño de unos padres irresponsables que habían demostrado ser crueles y malagradecidos. La vida se estaba complicando otra vez. Una semana después de saber sobre el embarazo de Mónica, Carlos apareció en mi puerta otra vez. Esta vez se veía diferente, más limpio, más presentable. Papá, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué? Sobre el bebé. Abrí la puerta y lo dejé entrar. ¿Ya sabes que voy a ser abuelo? Sí, papá. Mónica está embarazada. ¿Y por qué no me lo habían dicho? Porque queríamos esperar a que las cosas estuvieran mejor entre nosotros. Carlos, ¿ustedes planearon este bebé? Sí. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Cuando vivían aquí gratis? Sí. Carlos, ¿no te parece irresponsable planear un bebé cuando no tienes ingresos propios? Papá, pensamos que íbamos a seguir viviendo aquí. ¿Sin preguntarme? Bueno, sí. Carlos, ¿tú planearías un bebé si vivieras en casa ajena? Es que esta no es casa ajena. Es la casa de mi papá. Exactamente. Es mi casa, no la tuya. Papá, pero somos familia. Carlos, la familia se consulta las decisiones importantes. Tienes razón. ¿Dónde están viviendo ahora? Con la mamá de Mónica. ¿Cómo van a mantener al bebé? Estoy buscando trabajo. ¿Hace cuánto estás buscando? 3 meses. ¿Y no has encontrado nada? No. ¿Por qué crees que no encuentras trabajo? No sé. Carlos, ¿será porque tienes mala referencia de tu trabajo anterior? Tal vez. ¿O porque en las entrevistas se nota que has estado viviendo de favor? No sé, papá. Carlos, los empleadores buscan personas responsables. Alguien que planea un bebé sin tener casa ni trabajo no parece muy responsable. Carlos bajó la cabeza. ¿Qué quieres que haga?
que nos dejes regresar. ¿Para qué? Para que podamos criar al bebé aquí. ¿Por cuánto tiempo? No sé, unos años. ¿Y yo qué iba a hacer durante esos años? Nuestro abuelo. No, Carlos. Yo iba a ser la niñera gratis. No es verdad. Carlos, cuando ustedes quisieran salir, ¿quién se iba a quedar con el bebé? Bueno, tal vez tú. Sin preguntarme, pensamos que te iba a gustar. Carlos, ¿a ti te gusta que tomen decisiones por ti sin consultarte? No. Entonces entiende por qué no los voy a dejar regresar. Papá, pero es tu nieto. Sí, y lo voy a querer mucho. Entonces, Carlos, voy a amar a mi nieto, pero no voy a permitir que ustedes me maltraten para poder verlo. ¿Cómo los vamos a mantener? ¿Cómo los mantiene toda la gente responsable, trabajando? ¿Y si no encuentro trabajo? Carlos, ¿qué iba a pasar conmigo si me echabas y no encontraba dónde vivir? No sé. Exactamente. No te importaba. Carlos se quedó callado. Papá, ¿me vas a ayudar? Sí. De verdad. Pero no como tú esperas. ¿Cómo? Voy a crear un fondo para mi nieto, para su educación, su salud, sus necesidades. ¿Un fondo? Sí. Dinero que solo se puede usar para el bienestar del niño. ¿Y nosotros? Ustedes van a tener que mantenerse solos. ¿Y si no podemos? Carlos, si no pueden mantener un bebé, no deberían haber planeado uno. Papá, ayúdanos. Te estoy ayudando. Te estoy enseñando a ser responsable. ¿Cómo? No rescatándote de las consecuencias de tus decisiones. Carlos empezó a llorar. ¿De verdad no nos vas a dejar regresar? No. ¿Ni siquiera por el bebé? Carlos, el bebé va a estar mejor con padres independientes que con padres mantenidos. ¿Por qué? Porque va a aprender el valor del trabajo, del esfuerzo, de la responsabilidad. Y si no podemos darle esas cosas, entonces el niño va a aprender que las decisiones tienen consecuencias. Papá, ¿de verdad eres tan cruel? ¿Cruel? Carlos, ¿echarme de mi casa no era cruel? Ya te pedí perdón por eso. Pedir perdón no borra las consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Demostrar que has cambiado. ¿Cómo? Consiguiendo trabajo, rentando tu propia casa, manteniendo a tu familia. ¿Y después? Después podremos hablar de reconstruir nuestra relación. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? El tiempo que sea necesario. Carlos se levantó para irse. Papá, ¿vas a conocer a tu nieto? Por supuesto. ¿Cuándo? Cuando sus padres me respeten. ¿Y si eso nunca pasa? Carlos, eso depende de ti. Después de que Carlos se fue, llamé al licenciado Herrera. Licenciado, quiero crear ese fideicomiso para mi nieto. ¿Con cuánto dinero? 100.000 pesos para empezar. ¿Y las condiciones? Que el dinero solo se use para educación, salud y necesidades básicas del niño. Que los padres no puedan tocarlo. Y que yo tenga derecho de visita. ¿Algo más? Que si los padres me impiden ver al niño, el fideicomiso se cancele. Entendido. ¿Cuándo quiere firmarlo? Lo antes posible. Esa noche me senté en mi jardín, viendo las estrellas. Iba a ser abuelo, pero también sabía que tenía que proteger a ese niño de unos padres que no habían aprendido el valor de la responsabilidad. A veces el amor verdadero significa poner límites difíciles. Un año después, mi nieto Santiago había nacido. Era un bebé hermoso, sano, con los ojos grandes de su madre y la sonrisa de Carlos cuando era pequeño. Carlos había conseguido trabajo 3 meses después de nuestro último encuentro. No era el trabajo de sus sueños, pero era un empleo digno en una empresa de construcción. Mónica también había encontrado trabajo de medio tiempo en una oficina. Habían rentado un departamento pequeño pero limpio en una zona segura. No tenían lujos, pero tenían lo necesario. Yo los visitaba todos los domingos para ver a Santiago. Al principio las visitas eran tensas, incómodas. Carlos y Mónica se portaban como niños castigados. Pero con el tiempo empezaron a relajarse. «Papá», me dijo Carlos un domingo mientras Santiago dormía en mis brazos, «creo que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste». «¿Qué entiendes?» «Que necesitaba aprender a ser responsable». «¿Y lo has aprendido?» «Estoy aprendiendo, cada día». «¿Qué has aprendido específicamente?» «Que mantener una familia es muy difícil». «¿Qué más?» «Que pagar renta, comida, servicios, pañales, leche, es muchísimo dinero». «¿Y?»
que cuando vivía contigo gratis, no valoraba todo lo que gastabas en nosotros. ¿Algo más? Que ser independiente da mucho trabajo, pero también da satisfacción. ¿Por qué satisfacción? Porque cuando Santiago coma, va a ser con comida que yo compré con mi trabajo. ¿Y eso cómo se siente? Se siente bien. Se siente como ser un hombre. Carlos, ¿te arrepientes de haber tenido que salir de mi casa? Al principio sí, ahora no. ¿Por qué no? Porque si no hubiera pasado nunca habría aprendido a valerme por mí mismo. ¿Y cómo te sientes conmigo ahora? Avergonzado. ¿Por qué? Por haberte llamado viejo inútil. Por haber planeado echarte. Por haber sido tan cruel. Carlos, ¿por qué fuiste cruel? Porque era un inmaduro. Porque pensaba que todo me lo merecía. ¿Y ahora? Ahora sé que nada se merece. Todo se gana. Mónica se acercó y se sentó con nosotros. Don Antonio, me dijo, yo también quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Por haber apoyado a Carlos en su plan de echarlo. ¿Tú sabías del plan? Sí, y pensé que era buena idea. ¿Por qué? Porque quería tener la casa para nosotros solos. ¿Y ahora qué opinas? Que éramos unos malagradecidos. ¿Qué aprendiste tú? Que vivir independiente es muy duro, pero es lo correcto. ¿Por qué es lo correcto? Porque los adultos deben mantenerse solos. ¿Algo más? Que usted nos dio mucho más de lo que merecíamos. ¿Cómo qué? Casa gratis, comida gratis, servicios gratis, paciencia, cariño. ¿Y ustedes qué me dieron a cambio? Nada, solo molestias. ¿Se dan cuenta de eso ahora? Sí, dijeron los dos al mismo tiempo. ¿Qué van a hacer diferente con Santiago? Enseñarle el valor del trabajo, dijo Carlos. Enseñarle a ser agradecido, dijo Mónica. Enseñarle a respetar a sus mayores, dijeron juntos. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Carlos había tenido que perder su comodidad para valorar lo que tenía. Mónica había tenido que trabajar para entender el esfuerzo que yo hacía. Y yo había tenido que poner límites dolorosos para recuperar mi dignidad. Pero al final, todos habíamos salido ganando. Carlos era ahora un hombre responsable. Mónica había aprendido a ser agradecida. Santiago iba a crecer con padres que conocían el valor del trabajo. Y yo había recuperado mi paz, mi libertad y el respeto de mi familia. 6 meses después, Carlos me hizo una propuesta. Papá, Mónica y yo hemos estado ahorrando. ¿Para qué? Para darte algo. ¿Qué? Queremos pagarte toda la renta que no te pagamos durante el año que vivimos contigo. ¿Cuánto dinero es? Calculamos que unos 60.000 pesos. ¿De dónde van a sacar 60.000 pesos? Hemos estado ahorrando 1.000 pesos cada mes desde que empezamos a trabajar. ¿Y van a tardar 5 años en pagarme? Sí, pero queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Carlos, ¿yo te pedí que me pagaras? No, pero queremos hacerlo. ¿Por qué es importante para ustedes? Porque queremos que sepas que hemos cambiado de verdad. Carlos, no necesito que me paguen para saber que han cambiado. ¿Cómo lo sabes? Porque viven independientes, porque trabajan, porque cuidan bien a Santiago, porque me tratan con respeto. Pero queremos pagarte. ¿Sabes qué? Guarden ese dinero. ¿Para qué? Para la Universidad de Santiago. ¿De verdad? Carlos, el mejor pago que puedo recibir es ver que mi hijo se convirtió en un hombre responsable. Ahora, querido amigo que me escuchas, quiero contarte algo importante. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones muy difíciles con las personas que amamos. Yo amaba a Carlos. Por eso le puse límites cuando era necesario. Si yo hubiera permitido que me siguiera maltratando, él nunca habría aprendido a ser responsable. Si yo hubiera seguido manteniéndolo, él nunca habría valorado el trabajo. Si yo hubiera aceptado sus faltas de respeto, él nunca habría aprendido a respetar. A veces el amor verdadero significa decir no, significa poner límites, significa dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus actos. ¿Cómo tratas tú a las personas mayores de tu familia? ¿Las respetas? ¿Las valoras? ¿Les agradeces todo lo que han hecho por ti? Y si eres una persona mayor, ¿permites que te maltraten por miedo a la soledad? ¿Aceptas faltas de respeto por mantener la familia unida? Recuerda esto que aprendí yo a los 71 años. El respeto no se mendiga, se exige. Y cuando alguien no te respeta, a veces la única forma de recuperar la dignidad
es alejarse. Carlos aprendió que olvidarse de colgar el teléfono puede costarte muy caro. Pero también aprendió que las consecuencias de nuestros errores pueden convertirse en las mejores lecciones de nuestra vida. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado inmediatamente o habrías puesto límites como yo? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Esta historia me enseñó que nunca es demasiado tarde para poner límites, que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y que a veces perder algo temporalmente es la única forma de valorarlo para siempre. El amor sin respeto no es amor, es costumbre, y las costumbres malas hay que romperlas, aunque duela.